Recién había fallado el PPT, no me había dado cuenta, y se quedó, parece, paralizado en la primera imagen. Yo estaba corriendo las imágenes para que lo vean, les voy a mostrar. Parece. Sí, profe. De hecho, a mí de un momento como que se me apagó la imagen del PPT, pero fue casi al final. Pero pensé que no estábamos avanzando, como que estaba hablando. No, no, sí, yo estando feliz en el PPT, pasa de que el Teams es complicado. Entonces, cuando lo pongo en pantalla completa, porque lo quise poner en pantalla completa, no corre la diapositiva, lo deja en la primera. Fantástico. Ya, entonces ahora le iba a mostrar rápidamente las diapositivas que según yo, ustedes habían visto. Esto es lo que le había explicado al comienzo, de que les estaba explicando sobre los estándares del derecho a consulta, participación, y que esto se basaba en un texto de la doctora Nancy Yáñez y Hernando Silva. Les mencionaba también los estándares del derecho a consulta, les mencioné el artículo 6, 7 del convenio 169, el artículo 4, número 2, letra B, 15, 16, 17. Aquí, en cuanto a los principios que yo estaba diciéndoles, que tenía que tener la consulta, que debía ser previa, mediante procedimientos apropiados, a través de instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que pudieran llegar a afectarles, y nosotros conversamos qué se entendía o qué es lo que ocurrió en cada uno de esos casos. En el caso que sean susceptibles de afectarles directamente, que se deberían realizar de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias que yo les mencionaba, porque aparte, cuando yo les hablo del proceso de consulta, cuando empezó toda esta idea de la consulta indígena, algunos creían que el proceso de consulta podía realizarse, por ejemplo, en una tarde, que en una tarde yo me podía reunir con un pueblo indígena determinado, con una comunidad determinada, y este proceso estaba acabado. No, en realidad debe tener varias posibilidades de realizarse, me refiero, diferentes jornadas, perdón. Y estas jornadas generalmente no se van a encontrar en el mismo mes, sino que en diversos meses. A veces se configuran listas de asistencia para poder determinar la participación de los pueblos originarios dependiendo de la importancia del proyecto en particular. Y con la finalidad de llegar a un acuerdo, lograr el consentimiento, y fue una de las últimas cosas que conversamos. Y sí, de las últimas cosas que conversamos y que ha sido algo que hemos conversado en realidad durante todas las clases, cuando hablamos de la consulta indígena, de que no es la idea solamente realizar una especie de información o reunión informativa, sino en efecto tener la intención de llegar a un acuerdo con los pueblos originarios. Y también les mencionaba que se debe realizar este proceso de la consulta cuando se considere que estas medidas legislativas o administrativas pudieran llegar a afectarles directamente. Y por afectación directa me refiero a una afectación de carácter esencial. Una afectación de carácter esencial, aquella que pudiera afectar el territorio, los elementos de la naturaleza de los pueblos originarios, como así también, bueno, a los mismos miembros de los pueblos originarios, y también que pudiera afectar su cosmovisión, su manera de ver la vida, etcétera. Todas son posibilidades que yo podría argumentar ante un tribunal de que hay una afectación directa de los intereses de los pueblos originarios. En general, toda medida, en el caso de Tarapacá, toda medida que vaya a afectar el territorio del Tamarugal, toda medida que vaya a afectar el agua del Tamarugal, de Tarapacá en su totalidad, yo puedo entender que puede afectar a los pueblos originarios. Porque puede que, si bien quizás son de Iquique, y en efecto en los territorios ancestrales ya no queda tanta gente viviendo en territorio ancestral, y muchos se han visto forzados o han optado por vivir en las ciudades, en territorios urbanos, en la realidad todavía queda gente viviendo en territorio, y hay algunos que incluso han decidido volver al territorio ancestral. Entonces todavía se mantiene vigente esta idea de los indígenas viviendo en territorio y las consecuencias que esto tiene para ellos. Y también yo les mencionaba, y eso tenía que ver con otras causas que habíamos visto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que el vínculo que tienen los pueblos originarios con su territorio excede a que ellos se encuentren actualmente en ese territorio en particular. Y pueden incluso ser absolutamente urbanos, vivir en Iquique, vivir en Alto Hospicio, pero yo puedo entender que les afecta directamente en cuanto ellos siguen asistiendo a las fiestas ancestrales que realizan en sus territorios, mantienen un domicilio en territorio ancestral o mantienen alguna especie de vínculo con el territorio. Por ejemplo, pueden tener también animales pastando, etc. Ya que la realidad ocurre en el caso del pueblo aymara y en el caso del pueblo quechua. Es decir, mantienen un domicilio en el territorio urbano, sea de Alto Hospicio, Pozo Almonte, Iquique,
ambos tienen todavía viviendas y lugares donde vivir en territorio ancestral o sus comunidades indígenas. Ya, y les mencionaba además, esta idea de la confidencialidad de llegar al acuerdo, al consentimiento, y sobre esta idea, el convenio 169 ha impuesto a los Estados partes la obligación de consultar a los pueblos indígenas y generar procedimientos adecuados y al efecto en los siguientes casos. Y esto ya me da como una forma más específica de lo que yo entiendo debo consultar. La consulta para la aplicación del convenio y la adopción de las medidas legislativas o administrativas, susceptibles de afectarle, que es lo que hemos visto, que es el artículo 6, inciso segundo. Consulta en el caso de explotación del suelo y el subsuelo, que esto tiene que ver con el ejemplo que yo les daba de esta minera que intentó realizar este proyecto sin consulta indígena, un proyecto minero determinado, por debajo del pueblo indígena. No, porque debemos realizar la consulta incluso cuando afectamos el subsuelo. Ello independiente de que el concepto occidental que nosotros entendemos de la propiedad no incluye necesariamente el subsuelo, sino que incluye solamente el suelo. Pero en virtud del convenio 169 y porque el convenio 169 obedece obedece a una estructura o un interés de los pueblos originarios, también incluye el subsuelo. Consulta en el caso de enajenación de las tierras indígenas, y esto en virtud del artículo 17, inciso segundo, que en este caso yo les mencionaba que es un caso excepcional, donde ya no basta solamente una mera consulta, cuando yo debo enajenar, vender las tierras de los pueblos originarios, porque si esto implica que yo deba mover este pueblo del lugar donde tradicionalmente vivían y han vivido, entonces en ese caso no basta una mera consulta, yo debo obtener el consentimiento de ese pueblo. Y consulta en materia de planes educativos, eso tiene que ver, y esto está regulado en el artículo 28, inciso primero, o numeral primero, del convenio 169 de la OIT, es decir, incluso cuando el Estado de Chile o los Estados nacionales latinoamericanos, los Estados nacionales, porque España también es parte del convenio 169, decidan tomar decisiones en planes educativos que pudieran afectar directamente a los pueblos originarios, también debe consultar de esa medida a los pueblos originarios. ¿Por qué debe hacerlo? Porque históricamente, tanto acá en Latinoamérica como en Norteamérica, que también tenía una gran proporción de población indígena al momento de la llegada de los extranjeros, de los europeos, que fue un grupo humano distinto al que nos invadió a nosotros, que en el caso de ellos fue el Reino Unido, Francia, también participó Holanda, creo, y diversos grupos más pequeños de extranjeros que llegaron a invadir territorio tanto canadiense como norteamericano. Pero en la regla, muchas veces algunas formas de destruir la identidad indígena y la forma de generar tratando de generar esta cosa forzosa del Estado-nación americano, porque esto incluiría Estados Unidos y Canadá, se creaban instituciones o planes educativos que lo que buscaban era occidentalizar a los pueblos originarios. Eso también ocurrió acá en Chile, y en muchos casos significó que las poblaciones indígenas se veían mermadas en número, o sus hijos eran retirados de la población indígena y llevados a internados donde se les occidentalizaba. Y en muchos casos implicaba la muerte de estos niños o grandes abusos cometidos contra su integridad, que han tenido consecuencias hasta el día de hoy en cuanto estos niños después tuvieron hijos y así, ¿no? Con respecto al los pueblos originarios. Y en el caso de Canadá, Canadá ya reconoce y pide una disculpa pública por parte del primer ministro que ellos tienen actualmente a los pueblos originarios por esta decisión y estos planes educativos que finalmente eran planes reduccionistas y que lo asimilaban a esta idea del Estado-Nación con las graves consecuencias que tuvo para los pueblos originarios. Porque esto tuvo consecuencias de carácter psicológico, todo lo cual se acreditó en diversos juicios que se llevaron por parte de los pueblos originarios de Canadá, entre ellos el pueblo Inuit, contra el Estado de Canadá. Entonces, en virtud de esto, y por unos casos muy relevantes, y se los menciono porque es un caso que se dio ante la misma justicia canadiense, y les doy el ejemplo de Canadá, que Canadá no es parte del convenio 169 de la OIT. Pero independiente de ello, reconoció esta deuda histórica. Es como que nosotros reconociéramos más adelante la deuda histórica que nosotros tenemos con el pueblo Selknam y tomáramos medidas al respecto de compensación, sea que reconozcamos que todavía subsiste el pueblo Selknam, de quienes están reclamando que todavía viven como Selknam,
o pedir una disculpa pública y medidas importantes con respecto a esta deuda histórica y una grave ofensa que nosotros cometimos a los pueblos originarios. Entonces, por eso es que esta idea de la consulta en materia de planes educativos, también el convenio 169 se preocupa y se ocupa que sea consultado, porque históricamente se utilizó como una medida reduccionista de los pueblos originarios, porque finalmente no solamente se les occidentalizaba, sino que como muchos fallecían en el proceso, también se les reducía el número. Y bueno, también los hacía negar su propia identidad cultural, y eso mismo afecta la identidad cultural de los estados o naciones latinoamericanos y americanos, en cuanto perdemos este vínculo y esta conexión con los pueblos originarios que necesariamente tenemos, ¿no? Sino salvo casos excepcionales, en cuanto somos naciones mestizas, es decir, que nos originamos de la combinación entre los diversos pueblos originarios que se encontraban en el territorio nacional, como un primer punto de cruce de diversas culturas, porque nosotros estamos hablando que en Chile estaban los aymaras, estaban los quechua, los licanantay en territorios relativamente cercanos, licanantay batacameño, los diaguitas, el pueblo Rapa Nui, que se encuentra bastante más alejado y se hace mucho más difícil que se cruce con el resto de los pueblos, el pueblo mapuche, etcétera, ¿no? Los Bona, los yamanes, todos estos pueblos eventualmente también se podrían haber cruzado entre ellos. Y luego, en el caso de Chile, debemos incorporar la última ola de la conquista española, donde llegaron europeos españoles a afectar nuestro territorio, en particular en gran número, ¿no? Y eso también generó un cruce y una nación, que es la nación chilena, que es una nación esencialmente mestiza, no occidental, que es como algo que quizá en la idea del Estado-Nación, lo que nosotros nos trabajaron es como que nosotros somos occidentales. En cuanto a los lineamientos e interpretación fidedigna de la OIT, y aquí yo les pongo algunas imágenes de unas hermanas mapuche, bueno, aquí está la huipala, la bandera de las naciones andinas en general, y aquí una imagen que trata de incorporar, si bien no los incorpora a todos, a algunos representantes de los pueblos originarios chilenos que nosotros tenemos, ¿no? Como un primer lineamiento de interpretación fidedigna, o qué es lo que nos ha dicho la OIT que entiende que debe realizarse esta consulta. Como ya vimos, la consulta debe ser previa, libre e informada. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por esta noción de previa, libre e informada? Conforme a la interpretación fidedigna, es decir, tal como lo dice el convenio 169, el artículo 6 exige que los gobiernos deben establecer medios que permitan a los pueblos interesados participar en la toma de decisiones en todos los niveles, porque esta es una discusión que se ha dado y que yo se las he comentado en virtud a las restricciones que establece el decreto ley 66 que regula la consulta indígena en Chile, con respecto a la consulta de ciertas decisiones que puedan tomar los municipios, por la especial identidad o entidad legal que tienen los municipios, si yo entiendo que son decisiones que pudieran afectar a los pueblos originarios y si requieren necesariamente consulta. Si yo analizo en virtud del convenio 169 y el artículo 6, y entendiendo esta interpretación que hace la misma OIT de lo que quiere decir por consulta previa, libre e informada, entiendo que toda toma de decisiones en todos los niveles, tanto en instancias legislativas como administrativas, requieren ser consultadas. Entonces ahí está la discusión, si yo debo o no debo consultar. También exige que consulten a los pueblos indígenas y tribales mediante procedimientos adecuados, a través de instituciones representativas, cada vez que se prevean estas medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Y con respecto a la determinación de estos procedimientos apropiados, los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo han señalado que la forma y el contenido de los procedimientos y mecanismos de consulta tienen que permitir la plena expresión con suficiente antelación y sobre la base del entendimiento pleno de las cuestiones planteadas, de las opiniones de los pueblos interesados, a fin de que puedan influir en los resultados y se pueda lograr un consenso. Y para que estas consultas se lleven a cabo de una manera que resulte aceptable para todas las partes. Es decir, que es lo que yo les mencionaba hace un rato. Cuando yo entiendo o yo puedo entender que una consulta se ha realizado de una forma apropiada, me refiero al caso en que se produzca o yo dé la oportunidad de entregar la información a los pueblos originarios, luego se genere una etapa de conversación directa entre todos los que están participando de esta consulta indígena, es decir, tanto el caso que sea una iniciativa privada de los privados, los representantes del Estado,
como así también de los pueblos originarios, y que sea efectivamente una conversación, que sea una conversación que busca obtener el consentimiento, una conversación que busca llegar a un acuerdo, lo que puede significar que los planes originales que tenía este privado, los planes originales que tenía la entidad del Estado, pueden y deben poder modificarse de acuerdo a los acuerdos que va a llegar con los pueblos originarios. Si no se hace de esta manera, entonces en criterio de la misma, estos instrumentos u órganos de control de la OIT, entonces no estaríamos realizando la consulta de acuerdo a lo que establece el convenio no CIMAC. Y nuevamente alguien me puede decir, chuta, pero es que entonces es un problema el estar en la consulta indígena, el que nosotros estamos parte del convenio no CIMAC de la OIT, es un problema, porque como que vamos a estar constantemente viendo cómo tenemos que realizar la consulta, que la consulta requiere consentimiento, es súper complejo. Lo podemos ver desde ese punto de vista y de hecho en algún momento se generó esa discusión, pero también nosotros tenemos que pensar lo ventajoso que es que se dé esa circunstancia de conversación entre los privados, los pueblos originarios y el Estado, ¿no? Porque es difícil, y se los comento porque en general es muy difícil poder sentar a estos tres grupos a conversar sobre intereses comunes. Porque si hablamos de territorio ancestral indígena, si hablamos de elementos de la naturaleza, sin lugar a dudas son elementos comunes que estas tres entidades que yo les menciono requieren. Y para poder conversar se tienen que sentar todos juntos en estas instancias de consulta indígena. Entonces, también es ventajoso. Y además puede mejorar el proceso de consulta, el proceso que yo estoy realizando, si las comunidades indígenas participan y dan su visión o tienen la oportunidad de participar en este proceso. Entonces, lo que yo les mencionaba, puede, como cuando les daba el ejemplo de los globos aerostáticos en Calama, o precisamente en San Pedro de Atacama, quizás si hubieran realizado la consulta, se habrían enterado de cuál podría haber sido una mejor forma de generar un proyecto de ese tipo, de esa entidad. Y así, cualquier otro tipo de instancia turística, también lo recomiendo. En el caso de Tarapacá, que en algún momento antes del COVID, también existe un interés de generar todo o de reactivar el turismo en territorio ancestral acá en Tarapacá, Tamarugal. Se puede realizar, pero siempre realizando esta consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, porque es un beneficio también para el proyecto en particular, para que no se vea estancado como los proyectos que no realizaron la debida consulta. Porque es lo que ocurre cuando yo no me siento a conversar con el otro agente que también está interesado y que tiene cierto poder en ese territorio en particular. Entonces, por ese lado, si lo veo por ese lado, también es ventajoso, porque como les doy la oportunidad a través de esta consulta previa informada de sentarse, de llegar a acuerdos, de llegar a un consentimiento, que un proyecto que en un principio, si yo hubiese realizado sin preguntarle a nadie, quizás se encontraría estancado o boicoteado a lo largo del tiempo. Entonces, es un beneficio para ambas partes. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio entonces deben efectuarse de buena fe. ¿Cuál es el alcance de esta frase de la buena fe? El principio de la buena fe es de carácter esencial en estos mecanismos de consulta, y en cuanto también se relaciona a que deben implementarse de una manera apropiada a las circunstancias y con la finalidad precisa de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. Y al respecto también la OIT se ha pronunciado aquí en lo que se refiere o qué es lo que entendemos por buena fe y qué entendemos por representatividad. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que interesa recordar es que las consultas deben efectuarse de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Respetando los intereses, valores y necesidades de la otra parte. El proceso de consulta debe ser específico a cada circunstancia y las circunstancias especiales de un determinado grupo o comunidad. De tal manera que, por ejemplo, una reunión con ancianos de una aldea mantenida sin interpretación en una lengua que no les sea familiar, como puede resultar el idioma oficial del país, por ejemplo acá español, no puede considerarse como una verdadera consulta. ¿A qué me refiero con esto? Y esto también fue un tema que no se lo mencionaba con anterioridad porque lo había olvidado. También puede ocurrir que si nosotros estamos hablando de una intervención, de un proyecto económico, de un determinado proyecto que yo quiero realizar, pensemos y Dios lo quiera en todo caso, solo un ejemplo, en el territorio de Isluga. Pensemos que quieren instalar una explotación de gas natural en Isluga. Isluga es un territorio ancestral del pueblo aymara, sin ninguna discusión. Yo les mencionaba Colchana, que fue más bien una creación, pero no una creación, pero no era la capital o el punto más importante de generación de este pueblo.
Y en este caso, si yo lo realizo en Isluga, quienes todavía habitan el territorio de Isluga son en su mayoría gente bastante mayor, y como tal, también muchos de ellos o hablan poco español, o en general, más que nada, hablan aymara, o hablan quechua, en su caso, si no hablamos de Isluga en particular y hablamos de otro territorio quechua. Si yo realizo la consulta para poder intervenir en Isluga, entonces necesariamente tengo que tener tengo que realizar la consulta con la intervención de alguien que sea un intérprete oficial de aymara. Y que la consulta indígena, para ser realmente llevada a cabo, no se haga solo en español, sino que se haga también con esta interpretación a la lengua original de este pueblo en particular. Lo mismo en el caso que estuviéramos hablando del pueblo mapuche, el mapuzungún, y así las diversas lenguas indígenas que nosotros tenemos a nivel nacional. También conversábamos, creo que con ustedes, porque me confundo con indígenas, pero se los menciono de todas maneras, conversábamos en el caso de una nueva constitución para Chile, en cuanto a los lenguajes oficiales, otra medida que también podría ser significativa de reparación de cierta deuda histórica, el reconocer como lenguas oficiales de Chile, no solo el español, sino también todas las lenguas originarias de nuestros pueblos indígenas. Eso también sería una gran medida de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y de reparación por los daños ocasionados. Y otro punto importante con respecto a la consulta es que debe hacerse respetando el principio de la representatividad, lo cual es un componente esencial de la obligación de consulta. Pudiera ser difícil en muchas circunstancias determinar quién representa a una comunidad en particular. Sin embargo, si no se desarrolla un proceso de consulta adecuado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales verdaderamente representativas de las comunidades afectadas, la consulta encaminada no va a cumplir con los requisitos del convenio. Y esto, hubo una consulta hace unos años atrás que, no me recuerdo, parece que era sobre un plano regulador de Pica. Pica no es un territorio ancestral propiamente tal, en cuanto Pica como oasis donde se encuentra establecido un grupo humano, no estaba un grupo indígena establecido precisamente ahí, sino que fue un punto más bien generado por los españoles. Por tanto, no se puede o no se discute que Pica tenga esta naturaleza de territorio ancestral, si bien el pueblo aymara probablemente circulaba por ese oasis, a diferencia de Isluga y otros territorios ancestrales que nosotros conocemos, ¿no? Cariquima, entre otros. ¿Por qué les menciono esto? Porque se estaba consultando, se estaba realizando el plano regulador de Pica. Pica, para quienes no lo conocen, es un oasis que se encuentra en el desierto, así como en la parte más alta de nuestra región, y es un lugar bastante interesante porque se producen ciertas frutas que son solo naturales de ese lugar, donde hay mangos, naranjas, pomelo, etcétera, cierta producción de frutas y verduras muy interesantes y también con alto consumo de agua en ese territorio en particular. Independiente de que no se reivindica como un territorio ancestralmente indígena, se consideró que este plan regulador de Pica requería ser consultado porque pudiera afectar directamente a miembros de pueblos originarios. Entonces, la forma de poder determinar las instituciones indígenas representativas fue generar estas reuniones, por lo menos de planificación de cómo se iba a realizar la consulta. Y en las reuniones de planificación de la consulta se fue determinando por los mismos pueblos originarios, más quién estaba a cargo de la consulta, quiénes eran los más representativos para esta decisión que se tenía que tomar en Pica. Entonces, para que vean cómo se soluciona o se subsana este punto. Otro punto que también se los mencionó, que no aparece expresamente aquí, pero que es un asunto práctico, si nosotros queremos notificar de una consulta indígena a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, sobre todo a quienes todavía se encuentran en el territorio, no basta, porque ocurre mucho, que es un carácter muy simplista, de creer que yo puedo notificar a través de páginas web, y tratar de indicar a través de páginas web, o ocupar Facebook, Instagram, y pagar publicidad indicando que voy a hacer una consulta indígena, ya digamos en Pica. No es la mejor forma de poder yo efectivamente, o una forma adecuada de notificar a los pueblos originarios, y una forma muy adecuada de notificarlos es a través de la radio, y de la radio que escuchan en los territorios que yo pretendo hacer las consultas.
por si alguna vez ustedes se encuentran en un caso donde deben notificar o deben buscar la mayor cantidad de miembros de un pueblo originario en particular, averigüen cuál es la radio que se escucha en este territorio, porque muchas veces esa es la señal que les llega, porque cuando hablamos de pueblos, los grupos que todavía se encuentran en el territorio ancestral, en muchos casos no tienen acceso a todos los servicios, porque el Estado chileno no se ha preocupado de garantizar que tengan pleno acceso a la electricidad, que tengan pleno acceso al agua potable, ni tampoco a todos los servicios básicos que necesariamente debieran tener en esos territorios. Entonces eso muchas veces implica que su única conexión con los centros urbanos es a través de la radio, que sí llega a esos lugares. Entonces ustedes averigüen cuál es la radio que escuchan y ahí notifiquen los procesos de consulta, por supuesto, para que alcance a la mayor cantidad de gente y puedan participar la mayor cantidad de miembros del pueblo originario que a ustedes les interesa consultar. Y esto es un beneficio tanto para el pueblo originario, que va a conocer de esta intervención, de esta idea, de este proyecto que se quiere generar en su territorio, como así también, si ustedes trabajan para un privado, es una ventaja para el privado porque, como se va a sentar en esta consulta previa informada con los pueblos indígenas, va a evitar cualquier conflicto posterior que no se haya conversado con el pueblo indígena. En cuanto se realizó la consulta, y si se realizó de buena fe y con la intención de obtener el consentimiento y llegar a acuerdos, me va a evitar que mi proyecto en el futuro se encuentre estancado como los ejemplos que yo les mencionaba hace un rato. Entonces, de esa forma, yo me ocupo o me preocupo de generar que no se produzca, ese estancamiento de estas negociaciones, y tiene que ver con este principio de la representatividad, que muchas veces es difícil de determinar. También, si yo tengo un verdadero interés de saber cuáles son las instituciones representativas de un pueblo originario, probablemente podría consultar a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. En el caso de Iquique, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que quizás ustedes no lo saben, en Iquique nosotros tenemos la subdirección norte, es decir, tenemos la dirección de toda la zona norte de la CONAVI, y la CONAVI, a diferencia de todas las demás estructuras de poder nacional, encuentra su casa central en Temuco, no en Santiago. Eso es como muy excepcional en general, porque nosotros todo lo tenemos centralizado en Santiago, y la razón, naturalmente, es porque Temuco era como la central del pueblo que mayor cantidad de población tiene a nivel nacional, que es el pueblo mapuche, que también determina que en muchos casos tenga, en el caso de los escaños reservados, el pueblo mapuche tiene muchos más escaños reservados que el resto de los pueblos originarios, que en el caso del pueblo aymara tiene solo 2 escaños reservados, a pesar de ser la segunda mayoría a nivel nacional, y el resto de los pueblos originarios solo tiene 1 escaño reservado. O sea, para que ustedes vean cómo se van determinando ciertas políticas, y tienen que ver con este principio de la autoidentificación, y tienen que ver con la población chilena que se reconoce como parte de un pueblo originario. Con respecto a esta idea del principio de la buena fe y las maneras apropiadas a las circunstancias, a los órganos de control, de la OIT han señalado que las consultas deben tener lugar en un clima de confianza mutua, que a todo este clima de confianza mutua que dice la OIT es difícil de lograr, sobre todo en las primeras consultas, porque yo les mencionaba que muchas veces los pueblos originarios temían cuál iba a ser la actitud del privado, que en realidad no tenían una intención de conversar con ellos o de llegar a obtener el consentimiento o llegar a un acuerdo, sino más bien lo que querían era cumplir con un trámite y imponer su proyecto en los mismos términos en que estos se habían presentado, ¿no? Entonces, cuesta tener esta confianza mutua tanto con los privados como con el Estado, porque los pueblos indígenas también tienen derecho a tener desconfianza del Estado. Y por darles un ejemplo de desconfianza del Estado con razón, hubo una consulta indígena porque se quería crear el Ministerio de Pueblos Indígenas, y se realizó una consulta a nivel nacional indígena, y hubo unas muy malas prácticas a nivel nacional para aprobar en esta consulta, donde se logró comprobar, de hecho, que en Temuco habían participado, porque hacían llamados como sin determinar, porque recuerden que otro punto importante era que yo me preocupara que quienes estuvieran ahí en efecto fueran parte de la comunidad indígena, y que yo no llamara como una gran cantidad de personas que no necesariamente son de parte del pueblo indígena para que me aprueben la consulta. Y eso fue lo que en efecto ocurrió. Entonces, sobre todo en Temuco, llegó mucha gente externa que no era parte del pueblo mapuche a votar este proceso de la consulta indígena, y esto generó una serie de reclamos que invalidó este proceso de la consulta indígena y que llegó a un verdadero fracaso de esta consulta. Entonces, por eso lo digo.
la buena fe también beneficia al Estado y beneficia a los privados en el aspecto que si no lo realizan de esa manera, probablemente sus proyectos van a fracasar. Y en este caso, hasta el día de hoy, todavía no tenemos el ministerio. ¿Y por qué no tenemos el ministerio? Porque la consulta se realizó de mala forma, no cumpliendo con los estándares de confianza mutua y generó toda una ola de desconfianza, por nueva desconfianza justificada por toda la deuda histórica, más todo lo que nosotros estamos haciendo, incluso hasta el día de hoy con los pueblos originarios. Entonces, esta discusión de mutua confianza cuesta bastante y sigue costando por las actitudes que tiene el Estado chileno. Y aquí estoy hablando de todos los gobiernos, no solamente del último. En general es necesario que los gobiernos reconozcan los organismos de representación y procuren llegar a un acuerdo, lleven adelante negociaciones genuinas, negociaciones, esto es importante, no que un determinado representante de la empresa me entregue un listado de cosas que pretenden hacer sin escuchar la opinión del pueblo indígena en particular. Y que lleven adelante estas negociaciones genuinas, constructivas y eviten demoras injustificadas. Eso también tiene que ver de que el proceso de consulta no se vuelva un proceso que lo único que busca es volver todos los proyectos, que era una de las preocupaciones que tenía los privados y el Estado de Chile, no se vuelva una continua discusión y que se haga la consulta de la consulta y se continúe y se haga eterna la consulta de una determinada materia. Entonces también incluye este criterio y que cumplan con los acuerdos pactados. Eso también es súper importante y cuando cumplan con los acuerdos pactados, también los implementen de buena fe, es decir, no se aprovechen del proceso de consulta o que traten de llegar a un acuerdo engañando a los pueblos indígenas. Bueno, y este principio de la buena fe es aplicable tanto al Estado con los pueblos indígenas como al privado con los pueblos indígenas y viceversa, los pueblos indígenas con el Estado y los pueblos indígenas con el privado. Es decir, en este caso, cuando me habla de la buena fe y me habla de este consentimiento, esta consulta que yo debo otorgar, tiene que ser mutua, ¿no? Y por otra parte, los gobiernos deben garantizar que los pueblos indígenas cuenten con toda la información relevante y puedan comprenderla en su totalidad. Esto también es importante y la OIT se dio el tiempo de aclarar este punto, porque otra cosa que suele ocurrir, y que bueno, y esto nos ocurre a todos en general, no solamente en el proceso de consulta, es que a veces sobreabunda la información y es una información muy técnica a fin de que quien deba negociar o quien deba sentarse a conocer de este proyecto, en este caso una consulta indígena, se vea tan agobiado por tanta información o agobiada por tanta información que le están entregando, información de carácter específica, técnica, esencial, que no sea capaz de contestar a este requerimiento, no sea capaz de entender y verdaderamente poder sentar a negociar. Esa también es una práctica que ocupa mucho en las instituciones financieras cuando uno va a firmar un contrato, ¿no? Le entregan una serie de documentos donde uno muy difícilmente podría conocer todos los términos, incluso en el caso que ustedes sean abogadas o abogados que quizá algún conocimiento de derecho bancario tienen. O sea, también me mide eso y me regula ese sobreinformación o información demasiado técnica que quien lo vaya a escuchar y no conozca del área técnica en particular no pudiera conversar o negociar. Imagínense que a ustedes los llevaran a un proceso de consulta como abogados de una comunidad determinada sobre, no sé, un gaseoducto y empiezan a hablar en términos específicamente muy técnicos con respecto a estos procesos, probablemente ninguno de nosotros podría tomar una decisión informada ni podría asesorar a la comunidad. Entonces, por eso tiene que también aterrizarse el lenguaje y a fin de que se entienda concretamente de qué se trata el proyecto y no entregar sobreinformación. Otro punto importante dentro de esta idea de la buena fe y cómo se deben realizar estos procesos es que debe otorgarse tiempo suficiente a los pueblos indígenas para que se organicen sus propios procesos de toma de decisiones y participen de manera eficaz en las decisiones tomadas en forma coherente con sus tradiciones culturales y sociales. ¿Cómo nosotros subsanamos este principio de que yo tengo que otorgar tiempo suficiente para los pueblos indígenas? En la época de planificación de una consulta indígena, yo les mencionaba que es una de las primeras etapas que fija el decreto 66, que son las primeras reuniones de acercamiento entre los privados, el Estado y los pueblos indígenas, se conversa y se determinan dentro del esquema, porque se hace todo un esquema de cómo debe realizarse la consulta, de una primera etapa de planificación, luego que se realizan las reuniones y después de esto yo le doy tiempo a los miembros de las comunidades indígenas para que se comuniquen con sus bases, se comuniquen con la comunidad indígena y de acuerdo a sus propios tiempos lleguen a una decisión informada. Entonces, si el proceso se preocupa que esta idea de sus propios tiempos no sea un tiempo extensísimo, ¿no? Y sí me va a fijar dentro de la estructura general
un periodo de tiempo en que quienes están siendo consultados puedan consultar a sus territorios. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Sí, profe, disculpe por interrumpirla, Dígame. que ¿en qué diapositiva estamos? Pasa que seguimos en las 7, que yo estoy pegado en la parte Sí, de... sí, no, Sí, sigue ahí. sí, ahora sí, ahora estamos bien. Sí, 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 no, sí. Ya, profe, Ahora disculpe, estamos, no he avanzado. Aquí ya pensé que había estoy tal cual. avanzado. Ya, profe. No, 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 ahora no, no se me queda. Ahí se ve, ¿no? Que se corre. Sí, profe, sí se ve, sí se ve. Ya. Pasa que no le escribí todo, pero es la... Y recuerden que esto que yo estoy mencionando, bueno, hay cosas que yo estoy diciendo que no aparecen en la guía, entonces siempre atento a lo que yo digo en clase. Pero aparte les voy a subir la guía para que se la puedan ver. Entonces, porque a mí no me gusta, que es una muy mala forma que estudien de los PPT, se lo había mencionado. Entonces seguimos en esta hace un rato. Ya, y les decía, estaba hablando de, me perdí un poquito, les dije de otorgarse tiempo a los indígenas, que se organicen, les dije cómo se realizan estas consultas, y, también la OIT en este punto se había pronunciado respecto a la obligación de la consulta es del Estado y no de los particulares. O sea, esta obligación de consultar a los pueblos indígenas es una obligación principalmente del Estado, también de los particulares en el aspecto que para poder generar un proyecto determinado necesariamente deben consultar en virtud del convenio 69 de la OIT. Pero quien responde por no haber realizado la consulta ante la comunidad internacional es el Estado de Chile, porque el Estado de Chile es el Estado que es parte del convenio 69 de la OIT y de esta organización. Entonces, por lo que corresponde a los órganos del Estado instrumentalizar el proceso de consulta, que en el caso de nosotros se realizó a través de este decreto 66 que regula la consulta indígena en Chile. Como así también, no solo en ese caso, porque ustedes son alumnos, creo, de tercer año, el cuarto, no son alumnos todavía de quinto, y bueno, y si no toman regulatorio probablemente no lo van a saber, pero bueno, sí saben de la existencia del derecho al medio ambiente y esas regulaciones especiales que hay, y hay un servicio que es el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que se preocupa de cuál efectivamente es el impacto ambiental que van a tener los distintos proyectos extractivos, los distintos proyectos que yo voy a generar en el territorio, que en el norte de Chile y en el sur también suelen coincidir estas explotaciones en territorio con territorios ancestrales indígenas y probablemente voy a afectar directamente a los pueblos originarios. Entonces, además del decreto 66, nosotros encontramos en la misma reglamentación que tiene el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental la consulta indígena dentro de todo el sistema. Entonces ahí ustedes están viendo cómo yo después voy generando nuevos instrumentos y voy incorporando la consulta indígena. Incluso también en ciertas decisiones de la Ley de Bases Generales del Estado y en cómo actúan y toman decisiones determinados órganos del Estado en Chile, también se incorpora de forma general la forma en que yo cumplo con la obligación de hacer la consulta indígena. Todo esto en virtud de esta idea de esta obligación, que la obligación de hacer la consulta o que la consulta indígena se haga es del Estado en particular y no de los privados. Una reclamación en esta línea fue presentada en el año 2004 por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, referida a la comunidad indígena de Tentayapi del departamento de Chuquisaya, que era propietaria de un territorio de 20.000 hectáreas legalmente tituladas, denunciando a una empresa petrolera. La empresa era Maxus Repsol, que pretendía desarrollar actividades de exploración y explotación sin consulta ni aprobación de las comunidades. En el caso de Chile, todo esto, cuando hablamos de, nosotros no tenemos este tipo de explotaciones, pero nosotros tenemos explotaciones de carácter minero en el norte de Chile, explotaciones de carácter también de gas en el norte de Chile. ¿Por qué se los menciono? Porque en Chile se considera que debe realizarse el trámite necesariamente de la consulta indígena cuando yo ya estoy en la etapa de explotación de un proyecto minero. Ustedes pueden entrar a la página del Cernagiomin y en el Cernagiomin ustedes pueden mirar el mapa de todo Tarapacá, del Tamarugal, y ustedes pueden ver los diversos puntos donde las diversas empresas mineras han solicitado puntos de exploración minera, y en muchos casos estos puntos de exploración minera coinciden con territorios indígenas, la gran mayoría de los casos. Cuando ustedes no han visto minero, pero se los comento para que lo conozcan, cuando yo estoy en la etapa de exploración, como yo estoy buscando, si yo encuentro, en el caso que sea cobre, una veta de cobre, o en el caso que sea litio, una veta de litio, oro, etcétera, todas las cosas que nosotros producimos en Chile, que sea, sí, de la naturaleza, estos elementos de la naturaleza, el mapa, la posibilidad de exploración es mucho más amplia de cuando yo efectivamente voy a pedir el pedimento de explotación de determinado requerimiento.
Cuando yo paso a la etapa de la explotación, es cuando yo necesariamente debo consultar a los pueblos indígenas. Pero antes de eso, yo puedo consultar, puedo llegar a acuerdo con las comunidades, que es lo que suelen hacer las mineras. Suelen llegar a un acuerdo mutuo con las comunidades a fin de realizar la exploración sin mayores conflictos, y una vez llegado a la etapa de la explotación minera, llega al trámite de la consulta indígena, habiendo ya existiendo una relación de algún tipo de confianza entre esta empresa en particular y las comunidades indígenas, los pueblos originarios. Porque existe toda una discusión sobre la exploración, sobre todo en la exploración de gas en el norte de Chile, porque hubo un caso en Camiña, ni siquiera era Camiña, era más al interior de Camiña, donde una empresa en particular solicitó una exploración de gas y después abandonó el proyecto porque no encontró lo que estaba buscando, pero en la realidad dejó unos tremendos agujeros donde hizo la exploración. Entonces, por eso es que también es importante preguntarnos si a veces debemos consultar o si las empresas deben necesariamente establecer medidas de compensación cuando generan estos daños en los procesos de exploración. Es decir, si usted explora buscando determinados recursos, gas, cobre, oro, lo que sea, después trate de dejar el territorio en una situación similar a la que usted la encontró. En este caso que yo estaba mencionando de esta comunidad indígena Tentayapi, del departamento de Chuquisaya, en su informe del 2005 de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones da cuenta de que la empresa tuvo una reunión de información con la comunidad, pero que esta reunión no satisface los requerimientos del convenio 169 en materia de consulta. Tales requerimientos implican el establecimiento de un diálogo genuino caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y la buena fe, obligación que corresponde desarrollar a los gobiernos y no a las empresas privadas. ¿Por qué? Porque en este caso en particular lo que hizo esta empresa fue solamente citar de forma amplia a miembros de la comunidad indígena y solo entregó la información del proyecto en particular. Les dijo, este proyecto consiste en esto, nosotros vamos a hacer esto. Sí, no trató de llegar a acuerdo, no, porque a veces cuando uno planifica los procesos de consulta, establece diversos momentos donde lo que se produce necesariamente es una conversación entre el privado, el Estado y los pueblos originarios a fin de que se genere un diálogo, una conversación y se llegue a una conclusión, algún acuerdo mutuo, consentimiento para un proyecto de esta entidad. En el caso de este caso de la comunidad indígena guaraní de Tentayapi, no ocurrió eso, y tampoco, otro punto importante en este caso en particular, es que tampoco se hizo con intérprete, sino que todo se hizo en el idioma oficial, que era español, y no en guaraní. Entonces ahí es donde se produce la discusión y finalmente se determinó que este proceso de consulta se realizó mal, y al haberse realizado mal, se entiende una consulta mal hecha, debe volverse al paso. Por eso, si ustedes trabajan por una empresa, siempre preocúpense de que el proceso de consulta se lleve bien, cumpliendo con todos estos estándares, porque no solo va a obedecer al interés de las comunidades indígenas, sino también de la empresa en particular, porque la obligación de consultar y de que la consulta cumpla con todos estos requerimientos que yo les he indicado, pesa sobre el Estado, no sobre el privado, pero el privado no va a poder desarrollar el proyecto que le interesa, sea la continuidad, por ejemplo, de un proyecto minero que ocurrió aquí, creo que fue con Cerro Colorado, ¿no? Si Cerro Colorado quería realmente generar la continuidad de este proyecto, entonces realice debidamente la consulta y trate de llegar a un acuerdo con las comunidades indígenas, como así también presente medidas de compensación del daño que van a generar, no solamente a las comunidades y pueblos originarios, sino también al daño que generan al territorio y la comunidad en general, ¿no? A todos, los que se identifican o no se identifican como pueblos originarios. Ya, ¿tienen alguna consulta respecto a lo que hemos visto hoy día? Sí, profe, es necesario siempre que haya un intérprete de los pueblos indígenas. No siempre, pero sí yo estoy hablando de un territorio ancestral indígena donde yo sé que hay gente o miembros de ese pueblo que no hablan español o que lo hablan de forma muy limitada porque principalmente hablan aymara o lenqueño. Y eso, Lucas, se va a determinar en estas reuniones de planificación que yo les menciono. Es decir, cuando yo estoy empezando el proceso de consulta,
me reúno con los miembros de las comunidades de los pueblos indígenas y ellos me van a manifestar. ¿Sabes qué? Es que en ese territorio no todos hablan español, hay muchos que hablan aymara, entonces es recomendable que ocupes un intérprete. Ok. ¿Alguna otra duda que pudieran tener con respecto? No, ya, recuerden que les subí a la plataforma los contenidos de la nueva evaluación para que los miren, los revisen. Todos tienen temas asignados y si tienen alguna duda, los vean, ¿no? No los vean necesariamente la próxima semana porque la próxima semana es de receso. Así que eso, creo que hoy día conversamos todos los temas que teníamos que conversar con respecto a la consulta. No tiene ninguna otra duda, ¿verdad? Profesora, Dígame. mire, quería tocar un tema con usted, aprovechando que están mis compañeros. Bueno, nosotros hablamos con los compañeros, aquí con la mayoría de los que estamos, o sea, con la mayoría del curso, ¿verdad? Tenemos un grupo de WhatsApp de este lectivo. ¿Ya? Quería conversar con usted el tema de la evaluación. Lo que pasa es que queríamos ver la posibilidad, si es que se puede claramente, de poder ver el tema de que si es que podía ser o el trabajo de investigación o la disertación. Lo que pasa es que en la fecha en la que nosotros tenemos el trabajo con usted, tenemos una evaluación con un profesor que prácticamente es como un examen para nosotros, porque nos entra toda la materia, es como bien intuitivo, y la verdad que a nosotros, al menos yo hablo a nombre mío, se me hace muy complicado ese tipo de evaluación, porque se me hace muy complicado ese tipo de evaluación. Entonces lo estuvimos conversando con los compañeros y Pero no la mía, la queríamos del ver colega. no, la del otro profesor, claro. Es que ¿Quién es? resulta que el profesor Juan Cárcamo. Juan Carlos. ¿Y cuál es la evaluación? No, pues va a ser la primera prueba de toda la materia, no hemos tenido ninguna prueba con él. Entonces las primeras evaluaciones que nosotros tenemos con él, generalmente es oral, entonces nos entra toda la materia, Es es que el si día quieren entero. lo que puede ocurrir entiendo, si quieren lo que podemos hacer es modificar la fecha, porque el trabajo mío no es tan extenso, no es complejo, la disertación no es tampoco nada compleja, son 5 minutos de exposición. Entonces, si quieren lo corremos, lo ponemos en otra fecha, para que no coincida con Juan, para que ustedes puedan estudiar Claro, libremente, más que complicarse conmigo, se están complicando con Juan. claro, lo que pasa es que, claro, el tema es es la evaluación de él, entonces queríamos ver la posibilidad si es que usted nos podía dar la opción de poder cambiar la fecha de evaluación que teníamos con usted. Sí. Ahí ustedes si quieren me proponen una fecha, porque así ustedes conocen mejor su calendario. Yo solamente les proponía una fecha y para darles tiempo suficiente para que ustedes puedan desarrollar el trabajo. Pero ustedes indiquen una fecha y lo hacemos en esa fecha. Ojalá no tan adelante tampoco. Ya, profesora. Entonces ahí ustedes lo conversan y lo ven de acuerdo a sus tiempos. Sí, profe, nosotros veíamos que queríamos conversar esto con usted, profe, porque de verdad era, como le decía a mi compañero Máximo, la prueba esta es de obligaciones, profe, y yo creo que usted pasó por este ramo y sabe que es mucha Sí, materia, horrendo. Sí. y con el profe nos Y es pasa difícil. la modalidad que nos hace siempre es el tema de que hace una evaluación como dinámica, por así decirlo, la primera, que es como un trabajo, video, cápsula, etcétera. Y la segunda prueba, la segunda evaluación es la que ya te entra el grueso de toda la materia y como sabes son unas preguntas orales y eso nos está complicando más que nada el choque del día. Cosa de que Sí, podés no se estudiar una preocupen. semana y estar preocupando, de que esa semana sea full obligaciones, así para... Obligaciones. Sí, Sí, no, lo profesor, entiendo totalmente. No, pero ustedes me indican y se ponen de acuerdo. No tengo problema, entiendo que obligaciones es un ramo complejo y sobre todo si se les juntó mucha materia. Entonces, no, dedíquenle el tiempo a obligaciones en ese caso. Pero ahí me indican cuándo sí pueden entregar el trabajo. Yo no tengo problema en esa flexibilidad. ya, profe, muchas gracias por entender. Ya, entonces ahí ustedes lo conversan y me indican cuando tengan tiempo. Así que, ahí si tienen alguna otra duda, No, profe, por mi parte no. ya. Profesora, Entonces, dígame, una última pregunta. dígame. ¿La disertación es individual o puede ser en pareja? No, individual. Ya, profesora. Individual, porque los quiero conocer, ¿viste? Son súper poquitos, son 15. Entonces tampoco son tantos. Entonces los quiero conocer, ver y ver cómo se desempeñan. Ya, profe, gracias. Ya, entonces ahí quedamos, creo. Creo que no hay más consultas.
¿No? Ya. Entonces nos vemos después del receso, el próximo, o sea, después del receso, por supuesto, no lo estoy diciendo la próxima semana. Así que nos vemos. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profesora, cuídese.